Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a este espacio nuevamente llamado Que la RAE mire de lejos. Mi nombre es Isaac Arduño Cruz y en este programa les voy a platicar sobre chismes, gatadas, curiosidades, chetazos y voladores de peluca en la literatura y la lingüística. Y en este programa tenemos la dicha de compartirles una obra de teatro muy hermosa, de la grande, la única, la que le dio nombre al teatro en México, la que todo el mundo nombra, pero no conocen la obra. La mismísima, misticísima, listísima, gracilísima y única Elena Garro. Y de entre todo lo que escribió Elena Garro, hemos elegido La señora en su balcón, una obra muy hermosa, una obra de gran controversia y una obra espectacular. Pero aquí la producción, ya como ven, ya pasó Navidad, ya estamos en otro tono, más sandungueo, más rico, recordando cuando podíamos salir al bonito antro en la bonita noche. Y esta lectura los hará estremecerse. Pero antes de todo, antes de entrar a la obra, a lo que dicen los señores de la crítica, a lo que yo puedo ver en esta producción teatral, pues hay que hablar de la autora, Elena Garro. Bueno, ¿quién es esta gran señora de las letras mexicanas? Elena Delfina del Garro Navarro fue guionista, periodista, dramaturga, cuentista y novelista mexicana. Nació en la bellísima ciudad de Los Ángeles, Puebla, en el año de 1916. Durante su vida recibió el premio Javier Villaurrutia en 1963 por Los recuerdos del porvenir, el premio Grijalbo en 1981 por Testimonio sobre Mariana, el premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada en 1996 y el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 1996. Ahora, la siguiente información que les daremos sobre la extensa y controversial y llena de drama, llena de intriga, llena de muchas sorpresas, la vida de Elena Garro es tomado del artículo publicado en El Mundo redactado por Javier Brandoli. Bueno, Brandoli hace una pequeña investigación con las realmente pocas biografías que hay sobre Elena Garro y nos cuenta que en la adolescencia de Elena Garro, entre los 12 y 13 años, ella sale de Puebla y se va a la Ciudad de México para realizar sus estudios de primaria y secundaria. Posteriormente estudia la preparatoria en el antiguo colegio de San Ildefonso de la UNAM. Ya más adelante inicia su carrera en letras españolas de la misma universidad, pero debido a que se casa, y ya veremos con quién se casa, porque todos conocemos a este matrimonio tan famoso en la historia de las letras mexicanas, debido a ese matrimonio su carrera queda inconclusa. Bueno, pues ella y el señor de cuyo nombre no quiero acordarme se casa en 1937 cuando ella tiene apenas 26 años. Algo muy curioso de Elenita es que siempre mentía sobre su edad, como aquí su servidor, porque ella, a pesar de que decía que tenía 20, aseguraba que tenía 16, pero vamos viendo. Como ya sabemos, este matrimonio complicado y siempre tan lleno de envidias por una parte de la relación dura hasta 1950, cuando es que se divorcia de este famoso señor. Garro se convierte a partir de 1957 en creadora de sus propias producciones de teatro e inaugura su producción de teatro con Un hogar sólido en 1957. El Rey Mago en 1958 y la obra que nos trae hoy a reunirnos en este espacio, La señora en su balcón, en 1959. Además, esta católica amante de la aristocracia va convirtiéndose en defensora de los movimientos campesinos de Morelia. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque sabemos que durante el matrimonio complicado que tuvo, este señor muy famoso era muy dado a estarle aventando flores al poder. Garro cada vez más empieza a separarse ideológicamente de esa postura y trata siempre de apoyar a los movimientos insurrectos dentro del país, intelectuales que buscan de alguna forma darle la vuelta a el poder hegemónico. Muy interesante.
Helena Garro se encuentra muy metida en la política debido a los cargos que ocupa el señor que no mencionaremos. Y empieza una leyenda negra alrededor de Helena Garro, porque su figura es muy controversial. Porque como estaba casada con este señor y estaba en ciertos círculos de poder, no se sabía si realmente apoyaba a las insurrecciones o daba información al poder sobre las insurrecciones, y jugando un papel de doble agente. Incluso se llega a decir por Carlos Castañeda que aparece el nombre de Helena Garro en algunos documentos de los servicios secretos mexicanos e incluso de la CIA como informadora. También algo problemático para Helena Garro era que tenía una amistad muy cercana con Madrazo. Ya sabemos que Madrazo es una figura muy oscura en la política mexicana, y debido a que Madrazo le tenía cierto afecto a Helena Garro, cuando él muere en un crimen de estado en junio de 1969, ya no hay quien proteja a Helena Garro de toda esta nube negra que se cierne sobre ella y que no puede tomar partido, porque si apoya a los izquierdistas les hace crítica también, y los izquierdistas no les parece lo que opina Helena Garro y no quiere unirse al sector conservador debido a estas continuas fricciones que tiene desde sus posturas. Entonces siempre resulta un personaje muy complejo, sobre todo a la hora de tomar una postura política. Bueno, con la muerte de Ernesto Madrazo, Helena Garro es eliminada de la vida política, social y cultural mediante esta leyenda y el descrédito. Y esto es algo que señala su biógrafa Rosas Lopategui. Entonces, el descrédito que se genera debido a esta leyenda negra, lo que hace es que censuran a Garro. Y al censurar a Garro, ella tiene que exiliarse porque también tiene más conflictos políticos y se va a vivir a Francia. Entonces ella está allá y el señor le manda una pensión cada tanto para que pues no le falte dinero. Pero hay situaciones muy complejas en la vida de Helena Garro y ella como personaje también es muy compleja, porque algunos de bueno, por ejemplo el supervisor del dinero que le daba este señor a Helena Garro le informaba a este escritor que Helena Garro de repente el dinero que le suministraba lo gastaba de un tirón en un solo vestido. Entonces no se puede decir que esto sea cierto, tampoco podemos decir que sea falso, quién sabe. Entonces tampoco podemos decir que era una perita en dulce o que era una gran mujer humilde, sino que ella se presentaba como ella consideraba que su individualidad se lo exigía, y así, a pesar de que apoyaba los movimientos obreros, siempre fue muy consciente de que ella no pertenecía a esos estratos, ni fingía ni trataba de dar una imagen que no fuese con ella. Entonces en ese aspecto podemos hablar de cierta coherencia, más bien de una completa coherencia con sus ideales, a decir y presentarse como ella es, como ella fue creada, como ella se construyó a sí misma durante su vida, y no tener esta serie de postureos o fingimientos para representar algo, para que fuese ella un ideal encarnado. Ella no quería representar eso y tenía sus propios problemas y tenía sus propias ondas. Entonces eso es muy aparte de Helena Garro como persona. Bueno, cuando ella termina todo esto, también huye a Estados Unidos y de ahí se va a París. Justo todavía se habla de que la obra de Garro sigue bajo cierta censura, porque no se publica muy bien. Apenas el Fondo de Cultura Económica hace como 3 años, editó sus obras de teatro y sus novelas, pero es muy reciente. Helena Garro muere de insuficiencia cardíaca en 1998 en Cuernavaca. Entonces, si usted quiere zambullirse a ver qué onda con la vida de Helena Garro durante la segunda mitad del siglo XX en México, hágalo con todo gusto. Y ahora vamos a pasar a la obra. La obra La señora en su balcón está construida en un acto y 3 escenas. Ahora, para hacer ciertas puntualizaciones hay que tener en claro que los personajes son muy interesantes y muy importantes. La personaje principal es Clara, una mujer de 50 años, pero dentro de la obra habrá un juego con diferentes
niveles de representación o de teatralidad. Entonces estaremos viendo a Clara de 50 años que está dialogando con otras versiones de sí misma del pasado. La primera versión de sí misma del pasado que veremos será una Clara niña de 8 años. La segunda será una Clara joven de 20 años. La tercera será una Clara ya una mujer madura de 40 años. Y alrededor de estas tres figuras habrá siempre un personaje masculino que esté jugando de antagonista para la versión del pasado de Clara. En el primer caso, la Clarita de 8 años se confronta contra el profesor García, un hombre de 40 años que es su profesor. La Clara joven se enfrenta contra Andrés, su novio o pretendiente de 23 años. Y la Clara de 40 años se enfrentará contra su pareja o esposo, Julio, también de 40 años. Al final aparecerá un lechero que pasa así por la calle y da cuenta de la resolución de la obra. Bueno, ¿cómo es la obra? La obra empieza justo con Clara de 50 años preguntándose en qué momento ella ha llegado a donde está ahora, en el balcón. ¿Quién o qué acciones de ella misma la han llevado hasta el balcón? La primera escena se desarrolla con Clara de 8 años confrontándose contra su profesor en un momento en donde él trata de explicarle a Clara que la Tierra es redonda. Pero Clara niña es como cualquier niño y empieza a dispersar su mente de formas muy interesantes y muy imaginativas en las que empieza a asociar la redondez del mundo con naranjas doradas, con un paraíso, con un punto lejano en el tiempo donde todo es perfecto y donde todo es hermoso. Y el profesor trata como de devolverla la lección y ella no se deja, y entonces el profesor se exaspera y le trata de decir que por favor ponga atención y no sé qué. Y ella cada vez se va más y más y más a su fantasía, y cada elemento que le da el profesor para tratarle de explicar de lo que ella está hablando no existe, ella lo toma para incluirlo en su fantasía. Entonces se va construyendo una historia en donde Clara tiene su propio diálogo y el profesor tiene su intención de explicarle a Clara cuál es la realidad aparente. Eso es algo muy interesante, la realidad aparente. La Clara de 50 años intercambia diálogos con la Clara niña, y al final la Clara niña tampoco toma tan en serio lo que le dice la Clara adulta, porque la Clara niña está empecinada en llegar a Nínive, que Nínive se la presenta a su profesor como una ciudad antigua, y entonces ella empieza a asociar todas las fantasías que había creado a lo largo de esta primera escena con un lugar concreto que sería Nínive. Entonces Nínive representa para esta primera Clara como pues el lugar donde todas las fantasías y los sueños de ella se pueden realizar. Y no le importa que Nínive no exista ahorita, sino que ella va a viajar, o así lo menciona, que ella viajará a través de los siglos. Ella se va para el pasado, agarra y se roba la máquina del Doc, y entonces se va al pasado para encontrar Nínive. Se termina esa escena con que ella quiere descubrir el mar de los sargazos, que le cuenta el profesor que era un mar mitológico donde las plantas eran enormes y la gente tenía miedo de ir ahí por el tamaño de las plantas, y ella, en lugar de tener miedo, se emociona. Entonces justo quiere encontrar el mar de los sargazos, pero la Clara mayor le dice que no lo haga, porque al fin y al cabo el mundo es como lo está diciendo el profesor, es redondo y todos los puntos llegan al mismo lugar, no importa hacia dónde vayas. Termina esa escena y empieza la segunda escena. La segunda escena se desarrolla con Clara confrontándose ahora con Andrés, y ella está como en una escena de persecución en donde ella está tratando de alejarse de Andrés, y Andrés trata de convencerla de que se case con él. Y ella le dice que al principio parece ser que sí quiere, porque le dice que sí lo quiere, que sí lo ama, pero que ella lo que quiere es que vayan juntos a Nínive. Ella sigue como en la fantasía de querer llegar a Nínive. Entonces el chico, Andrés, la trata de convencer de que Nínive no existe, de que en su lugar debe ser en una casa, con hijos, con él como su marido, con algo fijo. Entonces ella trata de decirle a Andrés que no, que ella no quiere eso, que el viaje es lo que ella espera, que ella quiere encontrarse con él en Nínive, que sean uno solo, que el amor no es
ser dos separados, sino que es morir como una sola persona o como una sola esencia. Y entonces Andrés no comprende nada de lo que le está diciendo Clara, la tacha como loca y le dice no, olvídate de todo eso, yo te puedo ofrecer esta realidad aparente, esto que yo tengo aquí a mi mano y nada más. Entonces si tú no vas a querer esto, no vas a encontrar a Nínive. No puedes esperar a otra cosa que no sea esto. Entonces Clara vuelve a escapar, le niega el anillo porque le ofrece un anillo. Y niega el anillo que le da Andrés y se escapa de Andrés. Y al final la Clara de 50 años hace un pequeño resumen en donde dice que estuvo bien que ella hubiese escapado de Andrés, porque la esposa actual de Andrés, que es una amiga de Clara, le cuenta que su vida es muy monótona, en el sentido de que solamente está encerrado todo el día con sus hijos, que son unos malcriados, y él nunca se aparece y solamente salen a pasear como los domingos y su vida es completamente plana. Al fin y al cabo, Clara logra salvarse de ese futuro posible y sigue su búsqueda de Nínive. La tercera escena comienza con Clara ahora confrontándose con Julio, que es su esposo. Ella tiene 40 años ya, Julio también. Y Julio llega muy molesto del trabajo y empieza a hablar de esta realidad y de esta apariencia de este mundo tan opresiva en el que todo tiene que ser trabajo, todo tiene que ser en un cierto orden, todo tiene que tener un propósito, todo tiene un fin. Y no hay lugar para el amor, ni hay lugar para la imaginación, ni hay lugar para el arte, ni para nada, sino que todo tiene que ser trabajo y tiene que estar produciendo y tiene que estar como muy en ton del sistema. Él está completamente metido en estos pensamientos cíclicos y entonces ella trata de sacarlo y le dice no, es que sí puedes escapar, yo a pesar de que estoy encerrada aquí en la casa y solamente me dedico a limpiar y no sé qué, le dice sí puedo escapar a través de la pata de las sillas, porque la pata de las sillas es hecha de madera y a través de la madera yo puedo viajar al bosque y no sé qué. Entonces ella se empieza a volar así de que Julio se le queda viendo así de ¿cuál te fumas, mija? Y ella así como de no, es que los muebles me llevan al bosque. Y entonces él así como de ok. Y le dice no, Clara, no, eso no se puede, no puedes escapar así, no puedes estar escapando todo el tiempo. Entonces Clara dice claro que sí, y yo quiero escapar y quiero encontrar Nínive, y si tú no quieres encontrar Nínive pues yo me voy. Entonces Julio le dice que pues ni modo, o sea, él se va a quedar a vivir su propio infierno y ella va a escapar de ese infierno y a encontrarse a sí misma. Y entonces la tercera escena empieza a concluir en donde la Clara de 40 años y la Clara de 50 años empiezan a hablar. Pero parece ser que la Clara de 40 años está dentro de la Clara de 50 años como las otras dos Claras, pero esta voz se hace más fuerte y le dice que ella está dentro y que no puede salir, y que sí fue de viaje y que se encontró a sí misma, pero ese lugar que es ella misma no es lo que esperaba. Ahora no sabe qué hacer y se siente otra vez atrapada y ella quiere encontrar Nínive. Entonces la Clara de 50 años empieza a sentirse muy apabullada por todos estos pensamientos y decide hacer algo que va a cambiar todo, algo que le va a dar una resolución a la obra, y vamos viendo. Entonces hasta aquí les leo, hasta aquí les digo, para que ustedes chequen la obra, para que ustedes terminen la obra y vean qué pasó con Clara, por qué aparece el lechero al final. Habrá regresado con Andrés, volverá a aparecer Julio, no lo sabemos, lean la obra. Y pues hasta ahí con esta gran obra de teatro. Ahora vamos a hablar de lo que dicen los grandes críticos, críticas y críticas de la literatura. Y tomando el primer artículo que encontré por ahí, de Miguel Ángel Nather, que es su nombre, Nather o Nather, no sé, allá en casita ustedes me corregirán. El nombre de su artículo es La señora en su balcón, de Elena Garro y la dramática de la introspección. Voy a tener que ser muy sintético sobre este artículo lo más posible porque tiene muchos spoilers, tiene mucho adelanto de la historia, entonces solamente tocaré ciertas partes para que no se me spoilen. Si quieren encontrar el artículo les recomiendo que lo lean después de haber leído la obra de teatro, porque si no se van a hacer un gran spoiler. Bueno, Miguel Ángel nos cuenta que en la obra existen niveles de representación, como ya se los había mencionado, y tenemos a Clara de 50 años que se mantiene expectante desde el balcón, y después tenemos las ensoñaciones o los recuerdos de Clara según
que es un segundo nivel de teatralidad, donde vemos la tendencia evasiva que recupera recuerdos de la infancia, y esto trae aquí a Jung detrás y trae aquí a Camus, y trae a mucho crítico, trae a mucho filósofo, Miguel Ángel, para explicar cómo es que estos recuerdos de la infancia tienen un gran impacto en el personaje de Clara. Ya ustedes lo verán sin leer el artículo, pero para soportar el presente indeseado, estos recuerdos regresan, y también trae a Bachelard para explicar cómo es que desde la infancia se traen recuerdos para evadir la realidad inmediata que no es deseada. Entonces Clara evoca a Nínive en su primera ensoñación para hacer un hilo en el cual Nínive es el punto en donde ella quiere llegar. En el primer momento, nos vuelve a contar Miguel Ángel, la Clara niña se enfrenta desde la imaginación contra el pensamiento racional. Clara, de 50 años, trata de advertir a Clara niña sobre su insistencia por ir al mar de los sargazos, en un intento de escapar a la rigidez y dominio de la visión del mundo actual. Entonces vemos que Clara niña representa, o de alguna forma está expresando, el pensamiento imaginativo y la creatividad frente a el raciocinio y la objetividad del profesor, que constantemente va a estar tratando de adoctrinar a Clara en todo lo que él sabe, y solamente repite. Y en algún punto la Clara de 50 años le dice a la Clara niña que no le crea al profesor, que él solamente repite y repite y repite, hasta que repite tan mal todo que nada de lo que dice tiene coherencia para ella. Justo la Clara niña termina evadiéndose del profesor y se escapa del salón, y ahí termina la primera escena. Y entonces el profesor representa este pensamiento racional que trata de cerrar el círculo del mundo sobre Clara, sobre la visión del mundo que se tiene. Después, la idea de la ciudad Nínive vuelve a cobrar la fuerza al ser conjuntada con la idea de amor verdadero en la segunda escena. Sin embargo, el amor verdadero para Clara, de 20 años, significa una oportunidad de libertad y de evasión. Para ella, las convenciones sociales son una forma de encerrar todo en un círculo, el círculo del anillo. Clara, de 20 años, rechaza a Andrés, quien le ofrece un hogar, hijos y comodidad a cambio de abandonar sus anhelos de viajes e imaginación. Es decir, otra vez vemos el símbolo del círculo, en donde ahora este círculo quiere encerrar a Clara en el círculo de la sociedad. Si antes el profesor quería encerrar a Clara en el círculo de cómo se conceptualiza el mundo, ahora vamos a encerrar dentro de ese mismo círculo al círculo de la sociedad, cómo la sociedad interactúa y cómo los individuos en esa sociedad interactúan y cuál es su papel. Ella vuelve a escapar de este segundo círculo y entra en la tercera disputa. Clara, de 50 años, interviene para describir con cierto alivio al haber escapado la propuesta de Andrés. Y por último, en este espacio lúdico, en este segundo nivel de teatralidad, encontramos a Clara, de 40 años, que trata de reanimar por medio de la imaginación y la fantasía la relación con Julio, su esposo. Sin embargo, Julio se ha resignado por completo. Él ya tiró la toalla, él dijo menos me paro, y entonces el mundo real me ganó. El mundo real permanecí y rechaza todas las ideas de Clara como locuras. Estás loca, medícate loca, le dice. Y Clara, en su búsqueda de Nínive, pues decide abandonarlo y se da cuenta de que ese último círculo es el círculo del individuo. Entonces Clara, en su búsqueda de sí misma, decide mejor evitar el círculo de Julio, que la está encerrando en él. Evade ese infierno y va a buscar su propio círculo. Cuando ella encuentra este último círculo, se da cuenta de que ya no puede escapar de ese círculo tampoco. O sea, fue lo que encontró, pero ya no lo quiere. Es una gran desilusión para Clara. Y Clara, de 50 años, en su balcón empieza a ser presa de todos estos pensamientos. Ha huido del círculo mundo, del círculo sociedad y del círculo individuo. Ya no solo le queda su conciencia, su mente. Y debido a la insatisfacción de no poder conseguir la trascendencia que para Miguel Ángel representa Nínive, ella decide escapar de sí misma en busca de esa solución, y veremos cómo escapa. Y bueno, tomando otro artículo que me parece muy esencial también para entender, esto fue como un análisis que hizo Miguel Ángel muy filosófico sobre cómo es que Nínive tiene un impacto tan de realización para Clara. Ahora veremos un análisis un poco más de género, un poco más entrándole a la obra de teatro desde la perspectiva de la mujer.
Y Jesús Murillo Sagredo y Laura Peña García se encargan de poner toda esta visión en su artículo La señora en su balcón y la fábula de los 5 caminantes, el teatro breve en busca de la libertad. Aquí hacen mención de las dos obras, de La señora en su balcón y Fábula de los 5 caminantes. Vamos a centrarnos en el lado de La señora en su balcón porque el análisis que hicieron está separado. Primero es La señora en su balcón y luego la otra obra. Y no hay un punto de comparación entre ambas. Entonces es como 2 análisis pegados en un solo artículo. Y me concentré más en el primero para hablarles de la obra. Bueno, para ellas, Elena Garro plantea la búsqueda del yo en un mundo de hombres y de limitantes. La meta es la libertad y el ser de la mujer. Plantean a Elena Garro en esta obra, bueno, más bien a Clara en esta obra, como la oposición entre el mundo imaginario, que es un mundo plano, inacabado, con posibilidad de ser fuera del tiempo y del espacio, una esencia que está representada en Clara Niña, frente al mundo redondo, que está completo y sin imposibilidad del ser más que en el ahora, que es el que le representa el profesor. Este primer Nínive es la búsqueda de sí misma para Clara, su propia esencia trascendente. Cuando Clara se encuentra con Andrés, más adelante en la segunda escena, ella trata de expresar que el amor es la unión, ser y morir como uno, mientras Andrés trata de ser por separado de Clara. Clara trata de explicarle a Andrés que el viaje es la forma en que pueden encontrar Nínive y ser una sola esencia verdadera. Pero a Andrés solo le ofrece la cotidianidad del matrimonio, un puerto sin viajes. Clara decide escapar. En la charla con Julio, Clara trata de convencerlo para seguir buscando Nínive. Sin embargo, Julio se encierra en su propio infierno y Clara no encuentra otra forma de seguir su objetivo más que abandonando a Julio. Por último, Clara ve a Nínive a sí misma, pero queda encerrada ahí, en ese Nínive falso que es el individuo. Y ahora la Clara de 40 años no solo puede verse encerrada en sí misma, sin imposibilidad de salida, sino que ya no tiene una forma de encontrar a Nínive, al Nínive que ella busca. La Clara de 50 años hace algo, no les diré qué, y con ello da solución, tanto para Jesús como para Laura, da solución al problema de la búsqueda de Nínive. Ahora yo les platicaré de mis propias observaciones y la crítica que yo hago a esta obra. Cuando yo estuve leyendo La señora en su balcón de Elena Garro, para mí Nínive, ya teniendo en cuenta estos 2 artículos, representa la infinidad, lo eterno y el pasado glorioso, aquel que permanece en la memoria, esta memoria que le habla al profesor. Cuando el profesor le explica a Clara qué es Nínive, él le dice que fue una gran ciudad, pero que esa ciudad existió antes de que ellos nacieran y que sí era hermosa y que sí era muy abundante, pero que ya no existe. Entonces Clara Niña no puede entender el significado de la memoria del recuerdo, cómo es que se vive, y ella quiere vivir en esta memoria, en ese recuerdo. Y debido a estos discursos grandilocuentes sobre el pasado, concluye que lo mejor es volver a Nínive y dejar atrás todo lo que hay ahora y que no es maravilloso. Mientras ella busca una realización en la fantasía y la imaginación, la escolarización representada por el profesor busca que se realice en un mundo aparente y que madure. En este mundo aparente, en el mundo de la apariencia, y volveríamos aquí a meter a Platón, porque Clara es la que busca la esencia última del ser de alguna forma, o para sí misma, y el profesor le ofrece las sombras que vemos en la caverna. El primer círculo que aparece en este instante es el círculo de lo conocido, la realidad completa y tangible, frente a lo plano, que es una cartografía infinita que puede seguir ampliándose y que dentro de ella contiene lo bello, lo eterno. Ambas están cerradas en sí mismas, pero son incompatibles. Es decir, Clara representa a este mundo plano porque ella así lo ve. Clara Niña ve al mundo como un plano que puede ser dibujado, que puede seguirse creando. En cambio, el profesor ve el mundo como un círculo completamente cerrado y hermético, en donde ya todo se conoce. Entonces, si ya todo se conoce, no hay oportunidad para la creatividad ni la imaginación. En cambio, si nada se conoce y hay un mundo de posibilidades, pero este mundo es plano y está encerrado en el pasado y en la memoria, entonces también está cerrado. El mundo de Clara desde un inicio está cerrado para mí y el mundo del profesor también está cerrado. Sin embargo, ambos son incompatibles porque mientras uno permite que el individuo se concentre en cómo cerrar ese mundo, el otro ya te lo da cerrado y con sus propias posibilidades. En ese caso, el individuo tiene que adaptarse a este mundo cerrado y no puede jugar con él. Ese es el primer escape de Clara, para mí.
Cuando Clara está enamorada de Andrés, piensa que podrá tener un compañero y fundirse con él. Entonces, para poder emprender el viaje a lo eterno. Es decir, Clara lo que quiere es la fusión de las almas. Entonces, bueno, para mí yo lo entiendo así. Sin embargo, Clara se da cuenta por las declaraciones de Andrés que él solo piensa en el mundo aparente, en el mundo de aquí, y los papeles que tienen que desempeñar, él como un hombre y ella como una mujer. Y desde este momento en que separa la esencia, por así decirlo, en hombre y en mujer, entonces se da cuenta de que Andrés está separando la esencia. Entonces, Clara, al ver esta separación de la esencia, ya no hay un motivo de buscar a Nibibe, porque lo que busca ella es una plenitud. O sea, otra vez este mundo que sigue estando cerrado, el mundo del pasado que está cerrado, pero es es un todo. El uno es todo. Muy Heráclito de su parte de Clara decir que el uno es todo y todo es el uno. En este pasado idílico en donde las esencias se funden para ser maravillosas y bellas. Entonces, justo cuando ve que Julio separa todas las cosas por cachitos, entonces ya no le hace sentido a Clara y busca escapar de él. Y el segundo círculo es el círculo de la sociedad, en aras de mantener la individualidad y eliminar el continuo entre las esencias y buscar el viaje a lo eterno. La cotidianidad ofrece otra forma de alienación. Si bien la alienación que tiene Clara es a través de la imaginación, esta alienación que le ofrece Andrés es una que ofrece aparente seguridad y que está aceptada. Ambas son formas de alienación. Igual que ambos en el primer acto, ambos son mundos cerrados, en este segundo acto ambas son formas de alienación, en donde una conduce a la locura de Clara y la otra conduce a la presupuesta sanidad. Y ahora pasamos a la tercera escena y vemos que Julio y Clara se encuentran en el mismo infierno, en el infierno de Julio, el matrimonio. Sin embargo, Clara presume que ya puede escapar y seguir buscando a Nínive dentro de sí misma. Julio, ahogado por el mundo aparente, decide resignarse, menos se para y no sigue a Clara, pues para él la única barrera que puede protegerlo de ese mismo infierno es el círculo del individuo frente al mundo y la sociedad. El tercer círculo, justamente, es el círculo del individuo. Clara llega al conflicto consigo misma en la que sus propias decisiones la han apresado y decide escapar para encontrarse de verdad, fuera de ese círculo que es el círculo del infierno de Julio y fuera del círculo de la sociedad. Desgraciadamente para Clara, el círculo del individuo también resulta ser una cárcel, tal como lo es para Julio una resistencia. Y yo pongo aquí una imagen, que es como una jaula, escudo, que está cerrado en sí mismo y sin posibilidad de huir. Porque es una jaula para Clara, pero es un escudo para Julio. De ese modo, la Clara de 50 años llega a su resolución que la llevará a romper con el círculo del individuo, y a finalizar la obra. Pero justo en este final ocurre un plot twist hermoso, en donde entra el lechero, hace su preciosa participación en el lechero, y va a darle un giro en el que aparentemente dentro del hilo narrativo de la obra también se cierra. Entonces, ustedes véanlo, esta es mi opinión, este es mi análisis, esta es mi crítica. Chequenlo, denle una revisada a la obra de Garro. ¿Y cuál es mi calificación para este libro? Se estarán preguntando todas y todos allá en casita. Pues yo le doy una plaza en investigación en Cambridge. Claro que sí, Elena Garro tiene una plaza en investigación en Cambridge, en el departamento de literatura, porque esta obra es muy buena. Tiene de todo, es propositiva, es corta, es dinámica, tiene un background psicológico muy intenso, me encanta. Entonces le damos la plaza en Cambridge, 5 de 5. Y pues nada, hasta aquí con La señora en su balcón de Elena Garro. Síganse cuidando, sigan manteniendo las medidas de sanidad. No salgan si no tienen que salir. Ya pronto llegará la vacuna, esperemos que todo sea mejore, que toda esta situación mejore. Pero en lo mientras, sigan trozando la lengua, sigan torciendo los libros, vayan en busca de su Nínive o quédense encerrados en su infierno como Julio. Y que la RAE mire de lejos. Hasta la próxima.